¿Algo que decir antes de que comencemos la clase? ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Ya. Partimos entonces. Mira acá esto. Un segundito. Ya, partimos entonces. A ver, la clase anterior vimos ya las alternativas de solución, ¿cierto? Para recordar un poquito lo que se analizó en esta etapa del proyecto, ya, de la etapa de anteproyecto. Se analizaron tres alternativas que la primera consideraba que ambos sectores trabajaran, ¿cierto?, con su propia planta de tratamiento, o sea, fuesen de forma independiente. Tanto Mariposa como Quebrada de Agua tuvieran una planta de lodo activados cada una. Esto hace sentido con lo que se había alcanzado a ejecutar por allá por el año 2008, lo que había alcanzado a ejecutarse de las obras, ¿cierto?, donde la alternativa que en ese momento se había ejecutado era la de cada sector con su propia planta de tratamiento. Entonces, lógicamente, como parte de este tema de proyecto donde se analizaron las alternativas, se le solicitó al consultor que evaluara la alternativa que se había ejecutado anteriormente. Y a eso después se le sumaron dos alternativas, ¿cierto? Que era, bueno, la primera es cada sector, ¿cierto?, Quebrada de Agua con su propia planta de tratamiento y tiene dos plantas elevadoras, la PEAS número 2, que es solamente para ese sector, ¿cierto? Ese tramo que se ve ahí esa línea roja, que es solamente ese pasaje, porque todas esas casas se encuentran en un punto más bajo con respecto al colector, en el colector principal, ¿cierto?, que pasa por la calle principal, y no haber hecho esa planta elevadora podría haberse hecho gravitacional, ¿cierto?, hacia ese colector, pero habría tenido que profundizar el proyecto para poder llegar gravitacional. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? ¿Eso queda claro? ¿Por qué existe la planta elevadora 2? Si alguien tiene la duda, me la haga saber al tiro y lo explico, pero creo que he sido claro con eso. Ya. La planta elevadora 2 existe entonces porque todas estas casas eh, descargan en dirección hacia la planta, que es la dirección norte. No pueden descargar en la dirección sur porque eh, para poder conectar ese colector de esas casas, que ese es el sector de Santa Delia que se llama, tendría que profundizar mucho el colector principal, ¿ya? Gravitacionalmente no es posible llegar con el trazado original del proyecto. Entonces, obviamente, el movimiento de tierra iba a ser mucho más elevado e iba a encarecer mucho el proyecto. Entonces, era más barato instalar una planta elevadora para ese sector. La PEAS número 1, que es la que toma toda el agua servida de los colectores del sector de Quebrada de Agua y de la PEAS número 2 y las impulsa hasta la planta de tratamiento. Eso era el proyecto original, eso es lo que se ejecutó el año 2010. Aquí se reevaluó la misma alternativa. Y Mariposas, que completo podía ser gravitacional y descargar hasta la planta de tratamiento. No había ninguna planta elevadora acá conectada. En función de esto se diseñó la alternativa 2, que se determinó de que la cota a la que quedaba el colector de donde llegaba la planta de tratamiento del sector de Mariposas, era posible conectarlo al colector inicial acá, en el sector de Quebrada de Agua, de forma gravitacional. Por lo tanto, se lograba una alternativa que era eliminar la planta de tratamiento de Mariposas y conectar mediante un colector Mariposas con Quebrada de Agua y descargar todas las aguas servidas de Mariposas hasta Quebrada de Agua. Y una tercera alternativa, que era unir ambos sectores y también eliminar la planta de tratamiento de Quebrada de Agua, además de la planta de Mariposa, y a través de un convenio 52 bis impulsar las aguas servidas hacia San Clemente para conectarse a la red de la sanitaria. Esa era la alternativa que se analizaron en este proyecto. ¿Usted? Dígame. El convenio de 52 bis, ¿qué era? Lo voy a explicar ahora. Ahora vamos a pasar por él. Ya, profe, gracias. Lo vimos la semana anterior de todas maneras, pero ahora lo vamos a volver a
a comentar. Pero tiene que ver con un contrato por el hecho de conectarse a la red sanitaria de la empresa Nuevo Sur. Nuevo Sur hace un negocio con el urbanizador, que en este caso es la municipalidad. También lo hace con los urbanizadores como Independencia, ¿qué otro hay? Independencia, se me olvidó el nombre de la inmobiliaria, Malpo, ¿ya? También son urbanizadores, por lo tanto con ellos también hace este tipo de negocio. Esto lo vimos, ¿cierto?, que es más en detalle respecto al tema de la alternativa, y terminamos en lo que era la factibilidad de la alternativa de solución. Entonces yo les comentaba acá que como estos son proyectos sociales, ¿ya?, porque interviene el Estado, interviene la municipalidad como organismo público, interviene el Estado, que es el financiador de este tipo de proyectos, hay que analizarlo no tan solo desde el punto de vista de las lucas, sino también que desde el punto de vista social, porque la lista social es importantísima en estos proyectos por varias razones, pero yo creo que las dos más relevantes tienen que ver con que el impacto que tiene operar un sistema de este... A ver, partamos primero porque tiene un alto impacto en beneficio de la comunidad poder entregarles un sistema de saneamiento sanitario, de sacar sus aguas servidas y tratarlas, ¿ya? Porque esas aguas servidas finalmente no están contaminando el subsuelo, los mismos terrenos de sus casas no están siendo contaminados. Que por más de que las plantas de tratamiento particulares, los sistemas de drenaje, los pozos absorbentes o los drenes particulares, ¿cierto?, están archiprobados y funcionan, la gente hace que no funcionen porque no los operan bien. Entonces contaminan. Por más que todos nos hagamos los locos y creemos que puede ser una solución particular, trata las aguas y con eso no van a contaminar, eso es mentira. Porque la gente no las cuida. La gente con suerte lo que hace es que lleva un camión limpiafosa, cuando ya la fosa ya no da más, lleva un camión limpiafosa para que succione todo el lodo que se le genera en la fosa. Pero finalmente, más que eso no hacen, ¿ya? Y las plantas de tratamiento o los sistemas de drenaje requieren una cierta operación y una cierta mantención. Entonces el beneficio social, que es para la misma comunidad, ¿cierto?, es que le sacan sus aguas servidas y dejan de contaminar y dejan de preocuparse de llevar un camión limpiafosa, ¿cierto? Tiran la cadena y se olvidan del problema, como muchos de nosotros cuando no conocíamos esto, pensábamos que tirábamos la cadena y el agua mágicamente desaparecía. Ahora con esto, con su estudio, ¿cierto?, ustedes que ya están en la universidad, entienden más o menos cómo funciona esto, ahora que están tomando este ramo, más lo entienden. Por lo tanto, hay un beneficio grande a nivel social para las personas, ¿ya? Hay otro beneficio también que tiene que ver más en el tema técnico, que las alternativas de solución conllevan a que dos de ellas, de estas alternativas que hemos revisado hasta ahora, dos de ellas tienen planta de tratamiento. Y esas plantas de tratamiento no las trabaja, no las opera Nuevo Sur, no las opera la municipalidad, lo opera la misma comunidad. La comunidad se junta, hace una oficina de APR, que ya lo hemos hablado en harto tiempo, ¿cierto? Una oficina de agua potable rural, que es gente del mismo sector, ¿ya? Don Jorge, el encargado, el presidente de la APR, don Luis es el secretario, no sé, don Armando es el vicepresidente, se contrata un contador que seguramente es hija de alguno de los mismos beneficiarios, la secretaria también es parte de los beneficiarios. ¿Me van siguiendo? O sea, son ellos mismos que se organizan y generan un organismo que les permite administrar este tipo de sistemas. Pero una planta de tratamiento, nosotros hemos visto agua potable, más o menos vimos, ¿cierto?, cómo funcionan los sistemas de agua potable en hidráulica, y acá vimos cómo funcionan los sistemas de agua servida. No sé si ustedes entienden la magnitud de que agua servida es mucho más complejo que agua potable. Primero, porque están trabajando con un agente contaminante importante. Y segundo, porque a pesar de que no va a presión, estos sistemas, ¿cierto?, que son gravitacionales, se vuelve más complejo diseñarlos. Porque al ser gravitacionales, ¿cierto?, el diseño tiene que ir verificando que siempre el colector tenga la pendiente, tenga la capacidad, tenga la longitud y la materialidad necesaria para poder seguir llevando las aguas servidas, aguas abajo. Eso es lo que requiere esto. En cambio, la matriz va a presión todo el tiempo. Entonces,
Siempre va a la misma profundidad, 1,20 m. Mientras haya presión, el agua va a escurrir, o sea, lo vimos nosotros. Entonces, esa misma gente que tiene que operar este servicio, para ellos también es un problema. Entonces, socialmente, poder tener una alternativa donde ellos tiren la cadena y se olviden, y el agua servida vaya a parar a la empresa, a la red sanitaria de la empresa Nuevo Sur, es un alivio. Porque, bueno, yo llevo hartos años trabajando en esto en San Clemente, este tipo de proyectos y ya sistemas que están operando, y al final, por mucho que la gente se dedique a hacer lo mejor posible la operación de estos sistemas, la gente siempre llega a la municipalidad porque ya no pueden más. Y piden que le hagan financiamiento porque resulta que se le echó a perder una bomba, se le echó a perder el tablero. Una reparación de un tablero te puede costar, no sé, si tienes problemas graves, te puede costar 10 millones, 20 millones de pesos. ¿Te creen que el comité es capaz de ahorrar esa cantidad de plata? Bueno, en estricto rigor sí, porque tienen mucha plata los comités, pero de poder administrar y utilizar 20 millones de pesos solamente para reparar un tablero. ¿Y qué pasa si falla una bomba? Si falla algún tema estructural, ¿ya? Y desde el punto de vista económico, también se analiza la rentabilidad, porque hay que analizar el costo total del proyecto. El costo total del proyecto no es solamente lo que es la inversión. Recuerden que nosotros ya vimos que estos proyectos se proyectan a 20 años, ¿cierto?, de vida útil, ¿ya?, a un horizonte de 20 años. Y en esos 20 años, el proyecto no va a costar solamente la inversión inicial. Si la inversión inicial es 1.000 millones de pesos para ejecutar este proyecto, en 20 años el costo total del proyecto, el año 20, no son los 1.000 millones de pesos. Tengo que pensar que además de la inversión voy a tener que en algún momento de esos 20 años reinvertir. A los 5 años voy a tener que cambiar bomba, a los 10 años voy a tener que cambiar los grupos electrógenos, los generadores, eso es los grupos electrógenos, que lo tengan claro. A los 15 años voy a tener que cambiar otro equipo, cada un año voy a tener que cambiar los difusores de las plantas de tratamiento. ¿Me siguen? Entonces, y además, aparte de la inversión y la reinversión, están los costos. Operar el sistema. Hay plata que va a dar vuelta por operarlo. Hay que pagar la luz, hay que pagar el cloro, hay que pagar el declorador, hay que pagar el consumo de agua potable, que seguramente ellos mismos lo proporcionan, pero también tienen que pagarlo. A ellos mismos se los pagan, obviamente, pero es por un tema contable. No sé si se entiende bien eso. Entonces, el costo total del proyecto conlleva lo que es inversión, reinversión y la mantención, administración y operación. La inversión termina cuando el proyecto termina de ejecutarse y se entrega. Se hace la entrega del proyecto. Tome, aquí están las llaves, por decirlo así. Nos dice el contratista la MUNI, aquí están las llaves, está listo, cerramos. Me pagó los 1.000 millones de pesos, yo me voy. Y de ahí en adelante parte la operación, mantención y administración, cuando empieza a funcionar el sistema. Después, con el pasar de los años, vamos a tener que reinvertir. Entonces, durante esos 20 años, el proyecto no cuesta solamente los 1.000 millones de pesos de la inversión. Cuesta los 1.000 millones de pesos de la inversión, más los 700 millones de pesos en costos durante 20 años, más los 300 millones de pesos en reinversión. El proyecto cuesta 2.000 millones de pesos. Y esa sumatoria de todo el costo total del proyecto se le denomina valor actualizado de costos, o VAC. Y se llama actualizado, y lo vamos a ver después, porque lógicamente hoy día vale 2.000 millones de pesos. Pero en 20 años más no van a ser 2.000 millones, porque el dinero, ¿qué pasa con el dinero? Con el tiempo. Puede ir ¿Se va bajando, desvalorizando? subiendo la valorización. Se va devalorizando. Entonces, por eso se llama valor actualizado de costos. O sea, yo llevo todo, estas lucas que van a girar durante esos 20 años, las llevo a peso de hoy. Por eso se llama valor actualizado de costos. Considero la devaluación del dinero al futuro, ¿cierto? La considero para llevarlo a precios de hoy. Por eso se llama valor actualizado. Pero lo vamos a ver más adelante cuando lo veamos todo con números. Aquí yo siempre digo, y nunca lo corrijo, que siempre digo que esto en estricto rigor es inversión. ¿Ya? No es presupuesto el título, es inversión.
En este contrato particularmente, o en este proyecto más que contrato, en este proyecto, las partidas que engloban a todas las partidas del proyecto están aquí. ¿Ya? Movimiento, que es uno de los más relevantes, lo que es colector, obras de hormigón, planta de tratamiento, planta elevadora, interferencia y obras varias. Vamos a verla uno por uno. Si vemos la tierra, a ver, primero, hay dos tipos de presupuestos de inversión. Eso hay que tenerlo claro también. Para el análisis de alternativa a nivel de anteproyecto, nosotros vamos a analizar la inversión a nivel de anteproyecto que difiere de la inversión a nivel de diseño de ingeniería. ¿Por qué? Nosotros en la etapa de anteproyecto necesitamos la inversión, necesitamos los costos y necesitamos la reinversión para comparar alternativas entre sí. Por lo tanto, estas alternativas, este detalle de valorización de las partidas en este presupuesto de inversión, no necesariamente tiene que ser exacta, precisa. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder determinar la planta elevadora de agua servida, yo tengo que diseñar, entre otras cosas, la potencia de las bombas. En función de la potencia de las bombas voy a diseñar el tablero eléctrico. En función del tablero eléctrico voy a diseñar y determinar cuál es la capacidad del generador que tiene que estar como grupo de respaldo para cuando se vaya la energía eléctrica. Si yo me pongo a hacer todo ese diseño, yo ya me estoy metiendo en la etapa de diseño de ingeniería. Porque resulta que para una alternativa, por ejemplo, para la alternativa 1, nosotros dijimos en la clase anterior y ahora también lo comentamos un poco, la PEAS 1 tiene un dimensionamiento que va a ser el dimensionamiento para llegar desde la PEAS 1 a la planta de tratamiento. ¿Cierto? Porque recuerden que la PEAS 1 recibe todas las aguas servidas, en este caso, en esta alternativa, en la 1, todas las aguas servidas de quebrada de agua. Por lo tanto, la PEAS va a tener que impulsar las aguas de todo quebrada de agua hasta la planta de tratamiento. En la alternativa 2 ya cambia, porque ahora a la PEAS 1 llega toda el agua de quebrada de agua y toda el agua de mariposa. Por lo tanto, llega un mayor caudal de agua servida. Si aumenta el caudal, aumenta la potencia. Recordarán eso en hidráulica. Por tanto, para llegar de la PEAS 1 a la planta de tratamiento, ahora hay mayor caudal, por lo tanto, las obras son mayores. Si la bomba crece, crece el tablero, crece el grupo electrógeno. La alternativa 3 impulsa hasta San Clemente, que está más lejos que la planta de tratamiento. O sea, llega el caudal, ¿cierto?, que de los dos sectores juntos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué aumenta al aumentar la distancia? ¿Qué va a aumentar? ¿Al aumentar la impulsión? Va general, ¿qué va a aumentar? ¿Los costos? No. Estamos hablando de técnico. La potencia, ¿cómo se calcula? ¿Por qué la potencia de la alternativa 3 es mayor a la de la 2? ¿Qué aumenta? El largo del ducto. Ya, ¿y eso qué hace que aumente? Impulsión. Chicos, no ducto. Impulsión. Acostúmbrense a utilizar el lenguaje de esto. ¿Qué aumenta? La pérdida. Pero más general, ya. Lo que aumenta es la carga hidráulica. Al aumentar la pérdida, aumenta la carga hidráulica. Eso es lo que quería que dijeran. La potencia era peso específico por caudal por carga hidráulica. Alternativa 1 tiene un caudal y una carga hidráulica, ¿cierto? Alternativa 2 tiene mayor caudal y la misma carga hidráulica. En estricto rigor no es la misma carga hidráulica porque también las pérdidas dependen del caudal, así que igual son un poco mayores. Alternativa 3, el caudal aumentó y aumentó mucho más la carga hidráulica. Entonces, fíjense que lo que va pasando aquí es que va aumentando la potencia de la bomba. Al aumentar la potencia de la bomba, aumenta el dimensionamiento de la bomba. Al aumentar el dimensionamiento de la bomba, aumenta el tablero de fuerza y control, el que controla la bomba. Al aumentar el tablero, aumenta el generador. Entonces, todo eso hace que vaya aumentando la inversión. ¿Se imaginan yo en este presupuesto a nivel de anteproyecto me pusiera a hacer la ingeniería, el diseño de cada una de las cosas que se ven afectadas en cada una de las alternativas? O sea, si yo analizara la planta elevadora 1 a nivel de las tres alternativas,
en detalle, en diseño, en cálculo, tendría que diseñar 3 plantas elevadoras. Siendo que al final, cuando haga el análisis de los VAC, va a ser una la alternativa que va a ganar. Entonces voy a perder 2 diseños de ingeniería, de 2 PEAs. ¿Me siguen o no con lo que les estoy comentando? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué puedo o qué hago a nivel de anteproyecto con el presupuesto? ¿Qué hago? ¿Cómo debiese considerar los presupuestos a nivel de anteproyecto? Uno, juéguesela. No se la jueguen. Lo que quiere decir es que para evitar hacer el diseño de ingeniería de cada una de esas alternativas, lo que hago es utilizar valores globales. ¿Ya? Yo sé, acabo de hacer el análisis, digamos, somero, ¿cierto?, de que la potencia va a aumentar, la potencia de la bomba, la PEAS-1 va a ser más grande, ¿cierto?, dependiendo de la alternativa. Por lo tanto, yo puedo asumir un precio referencial de cuánto debiese salirme más o menos una bomba de ese tipo. Porque eso es lo otro. Por un lado, yo voy a diseñar la bomba y después la voy a tener que cotizar, saber cuánto vale. Entonces, es una pega que es inoficiosa analizarlo a ese nivel para las 3 alternativas, porque finalmente lo que yo tendría que hacer es analizar las 3 alternativas a nivel de ingeniería de detalle. Y estoy en la etapa de anteproyecto. Entonces, voy a perder mucho tiempo y voy a perder plata, obviamente, el tiempo es plata, ¿cierto?, en hacer ese tipo de análisis. Entonces, lo que yo hago es hacer un anteproyecto a nivel de, perdón, un presupuesto de inversión a nivel de anteproyecto, que me sirva solamente para comparar las alternativas entre sí. Quizás el único ítem que yo analizo en detalle es el movimiento de tierra, porque lo primero que yo hago en mi proyecto es hacer la topografía. Y la topografía me va a permitir, para yo determinar el trazado de los colectores y saber si es necesario poner una pea o no poner una pea, ¿cierto? Yo voy a tener que tirar el trazado a los perfiles. Eso es estrictamente necesario hacerlo en esta etapa, en el anteproyecto. Porque yo no puedo decir, ya yo voy a tirar los tubos por aquí, por allá, este va a doblar a la derecha, este a la izquierda, esa... No, porque necesito conocer lo que hay en terreno. Entonces, al tirar el trazado de las tuberías, el trazado que yo propongo por ese terreno, inmediatamente tengo que ir revisando si es que está bien emplazado o no el colector. Entonces, al final, voy a hacer la pega de ingeniería de detalle a nivel de este proyecto. Por eso es que si se fijan aquí en las partidas del movimiento de tierra, están ubicadas, ¿cierto?, en las unidades que corresponden y en las cantidades que corresponden. O sea, los movimientos de tierra nunca van a ver un movimiento de tierra global. Ustedes están viendo presupuesto ya, ¿cierto? No, profe. ¿En ningún curso? ¿Entienden lo que es una partida global? Sí, pues es que hemos visto presupuestos generales, pero no así. No en No, detalle. no en detalle. Pero, ¿entienden lo que es una partida global? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya. O sea, con global se refiere a, para los que no responden, una partida global, no sé si hay alguna definición certera, pero una partida global como que encierra un conjunto de acciones, ¿ya? Y lo valoriza todo dentro de una sola partida y sobre como un único valor. Es como, ustedes saben que el movimiento de tierra, como tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Es volumen de tierra que se mueve, porque es masa de tierra. Son en metros cúbicos. Pero aquí se especifica, por ejemplo, que el movimiento de tierra
está la excavación en zanja, los escarpes, camas de apoyo, relleno lateral, qué sé yo, y te ubica cada una de esas partidas. También yo podría decir, ¿sabe qué? Global dice, miren, partida total, el total de estas partidas de movimiento de tierra son 329 millones. Yo podría decir, global, 400 millones. ¿Me siguen? O evitarme estas 10 partidas y poner solamente una que diga global, 400 millones, por decir algo. Entonces yo puedo utilizar partidas más globales a este nivel de presupuesto de inversión, ¿ya? Voy a revisarlo igual en detalle, porque particularmente lo que es movimiento de tierra es importante. Tenemos lo que es la excavación en zanja, ¿cierto? Que, no sé, yo hice el dibujo de la excavación, ¿o no? Les mostré a ustedes cómo es un perfil transversal de una excavación. ¿De La calicatas? instalación de los tubos. No. De la excavación de los... de cómo se instala un tubo en estricto rigor. Eso lo mostré. ¿Con los rellenos y todo eso, profe? Sí. Sí, mostró parte. Ya. Ya. ¿Cierto? Yo realizo la excavación. Supongamos que anterior a esta excavación el terreno era ese, ¿cierto? Esta es la nivel del terreno natural. Entonces yo realicé esta excavación con pala. Y valorizo de distintas maneras las excavaciones dependiendo de la profundidad. ¿Ya? Si de 0 a 2 metros, de 2 a 4 metros, de 4 y más metros, porque obviamente voy a necesitar ir cambiando la pala, voy a necesitar cambiar distintas cosas. ¿Ya? Es más complejo, a lo mejor después de 4 metros voy a necesitar intivación, por ende van a tener precios distintos. ¿Ya? El escarpe, que es la limpieza como superficial del terreno, ¿cierto? De sacar la maleza, qué sé yo. Y aquí viene la parte que para mí por lo menos es importante. Acá entre 0 y más metros, ¿cierto? Aquí yo englobo todas las excavaciones asociadas a todo el proyecto. ¿Ya? Luego paso por la cama de apoyo, que yo les comentaba que era una camita de 10 centímetros, ¿cierto? Se instalaba la tubería, donde quedaba un sexto del diámetro dentro de la cama de apoyo. Luego se hacían los rellenos laterales, que iban desde que tiene una altura de 5 sextos acá del diámetro, ¿cierto? Hasta la clave de la tubería. Sobre la tubería tenemos el relleno primera capa, que tiene 30 centímetros. Luego tenemos el relleno intermedio, que es una capa de 30 a 50 centímetros, generalmente 50. Y finalmente el relleno final, que es con respecto a el mismo material que se excavó. Y este es el variable. Profe, Dígame. ¿cuál era el nombre del que iba entre 0,3 a 0,5? El 03 es relleno primera capa, el Sí, 05 después de es ese. relleno intermedio. Ya. Y el superior es el relleno final. Y la última partida, que es el retiro de excedentes, que obviamente va a ser la excavación menos los rellenos, ¿cierto? No el variable, porque el variable es parte de esa excavación. Menos los rellenos desde el relleno intermedio hacia abajo. Y se le agrega un 30% que tiene que ver con el esponjamiento. Lo que supone es que uno, al hacer una excavación, el volumen aumenta en un 30% posteriormente, porque el terreno pierde su compactación natural, entonces aumenta volumen. ¿Ya? Y a eso se le llama esponjamiento. Y con eso hago el retiro de excedentes. ¿Ya? Esas son las cubicaciones. Entonces, valorizo esas partidas de acuerdo a los precios de mercado que yo estimo y determino cuánto es el total del movimiento tierra.
Veo, por ejemplo, en el tema de inversión, los colectores, ¿cierto? Sé que voy a tener colectores de 200 milímetros y de 180 milímetros. Por un lado voy a tener el suministro de las cañerías. En este caso particular solamente se valoriza de 200 milímetros. Suministro de cañerías y, por otra parte, el transporte, colocación y prueba de cañerías. Que las ubicaciones de transporte, colocación y prueba de cañerías siempre es menor al suministro, porque el suministro asume comprar siempre por tiras de 6 metros, que siempre estas tuberías vienen en tiras de 6 metros. Pero la colocación y la prueba de cañerías, lógicamente, de repente voy a tener que tener, por ejemplo, voy a tener un tramo que voy a tener 3 metros de colector. Entonces voy a tener que cortar el colector en dos, ¿cierto? Para poner 3 metros, y los otros 3 metros, entre comillas, los pierdo, los boto. Entonces por eso siempre la cubicación es menor. Obras de hormigón. Considera las cámaras, ¿ya? Las cámaras tipo A y tipo B. Una cámara tipo B sería, por ejemplo, la unión domiciliaria. Los invito a todos a que vayan al antejardín de sus casas, levanten la tapa que hay ahí y van a ver esta, la imagen que está aquí en negro, ¿ya? Esa es una cámara tipo de unión domiciliaria. La diferencia es que la tapa de la cámara no está a un costado, sino que en estricto rigor encierra a todo el ancho de la sección. La unión domiciliaria tampoco tiene 1,30 m de ancho, generalmente tiene menos, ¿ya? Tiene 60 centímetros, etc. Estas cámaras, las cámaras tipo B, siempre se me olvida el dato, pero si mal no recuerdo, es para profundidades menores a 1,75 metros. Ahí se utilizan las cámaras tipo B. Para profundidades mayores a 1,75 metros se utiliza la cámara tipo A, que es esta que está acá en blanco. Que las diferencias estructurales entre ambas, si se fijan en la parte de la base, son bastante similares. Ambas tienen radier, tienen lo que se le llama canaleta, que eso está descubierto. O sea, en este caso, ¿saben qué? Está rayado esto, ¿no? No sé si... Dame un segundito, por favor. No puedo sacar esas rayas que están ahí. Ya, bueno. Si yo miro una cámara, este es un perfil, un corte, ¿cierto? Transversal. Miremosla desde el perfil longitudinal una cámara. Sería una cosa así. Llega aquí el colector, ¿cierto? Y sale de la cámara un colector. Aquí arriba está, qué sé yo, está la tapita, ¿cierto? Esta es la tapa. Aquí van los escalines. Y lo que pasa es que llega el colector y aquí corta el colector. Y aquí se hace una canaleta. O sea, cuando yo saco la tapa de la cámara, lo que veo abajo es el agua servida a escurrir como si fuese en un canal, ¿ya? Es una canaleta de mortero, con unas banquetas que tienen una pendiente aquí de un 2% para que el agua, que si cae agua a la cámara, escurra hacia el radial y se vaya por el colector aguas abajo, ¿cierto? Tiene un cuerpo, que fíjense que el cuerpo también es muy similar, de hecho, fíjense que el diámetro es de 1,30 m a 1,80 m, es muy similar al de la cámara tipo B. La diferencia está en que esta tiene un cono, ¿ya? Y sobre el cono tiene una chimenea. O sea, por ejemplo, delante estuve justo viendo unas imágenes de una presentación. Pues por pega, pero me sirve la imagen. Denme un segundo y se lo muestro. Acá. No. Esta. Esa imagen, esta es una cámara de reja, por eso es que es superficial, ¿ya? Pero imagínense que esto estuviese enterrado. Esto sería el cono. Fíjense en la forma que tiene, ¿ya? Ese sería el cono de la cámara. Y arriba llegaría la tapita donde estaría el nivel del terreno. Va, ¿estamos?
Estos son problemas de ejecución, ¿eh? Por eso lo utilicé en esta... Fíjense que aquí está la cámara, pero no tiene anillo, no tiene... no tiene el dado de hormigón acá alrededor, ¿cierto? Entonces, voy a sacar esto. Entonces, eso es lo que diferencia ambas tipos de cámara, ¿ya? En este caso, dependiendo de la profundidad de lo que van los colectores, se va indicando cuánto es el número de cámaras tipo A y cuánto es el número de cámaras tipo B. Generalmente estas cámaras, menores a 1,75 metros, están ubicadas en inicios de red, ¿ya? Porque como esto es gravitacional y se va profundizando cada vez más, generalmente estas cámaras están como a los inicios de los pasajes, o cosas por el estilo. Planta de tratamiento. Fíjense acá, la planta de tratamiento. Casi todas las valorizaciones, también, ¿no? Casi todas las unidades de cómo se valorizan estas obras son en globales. Obras civiles. Demolición de obras existentes. Obviamente, una obra existente que haya que demoler, que son las obras que se ejecutaron en 2008, obviamente, una demolición hay que ubicarla en metros cubos. Pero para evitarse problemas, porque aquí insisto, las tres alternativas, esta es la lógica que quiero que entiendan, las tres alternativas, ¿cierto?, van a considerar la demolición. Por lo tanto, se va a repetir en las tres alternativas. Entonces, si yo te le pongo 1,5 millones, 15 millones o 150 millones, se va a replicar en las tres alternativas de igual manera. Por lo tanto, la inversión va a aumentar o disminuir de igual manera. Las tres. Para las tres alternativas. ¿Me van siguiendo? Por eso es que yo puedo utilizar a nivel de anteproyecto un presupuesto de inversión con globales. Cosa que va a diferir cuando entre la ingeniería de detalle, porque ahí sí yo voy a analizar todo al detalle, ¿cierto? Ahí yo voy a analizar en metros cúbicos esto, en metros cuadrados esto, y utilizar precios de mercado reales, no estimar a 1,5 millones, no, valores reales. O sea, obviamente si me aparece demolición de obra existente, me aparece un global de 150 millones, es obvio que hay algo mal ahí. O sea, eso es inaceptable. Pero si sale 1,5 millones la demolición de obra existente, uno dice, no, sí, en realidad está bien. Pero después cuando esto lo veamos a nivel de ingeniería de detalle, esto no se permite. Porque ahí yo necesito decirle al contratista específicamente cuánto es la cantidad de lo que tiene que hacer. Y valorizar esa cantidad. Construcción, todo lo que conlleva planta de tratamiento, construcción de cámara de pretratamiento, planta elevadora de cabecera, ¿cierto? Que como ustedes hicieron en el práctico, ese colector que ustedes dimensionaron, que es el que llega a la planta de tratamiento, es un colector que llega bajo tierra. Mientras que ustedes recordarán que una planta de tratamiento, ¿cierto? Las piscinas de tratamiento están sobre el nivel del suelo. Entonces se le llama PEAS de cabecera, una planta elevadora de agua servida de cabecera, a la PEAS que está antes de la planta de tratamiento, justo antes, ¿cierto? De cabecera, pues está en la cabeza de la PEAS, de la planta, y lo que hace es que toma el agua servida que llega por ese colector que ustedes diseñaron, ¿cierto? Y lo eleva hasta la planta de tratamiento. Entonces son bombas chiquititas, bombas que a lo mejor el caudal va a ser alto, pero la carga hidráulica es mínima, porque estamos hablando que ¿cuánto va a ser la impulsión? ¿5 metros? ¿4 metros? ¿Me siguen? Esas son las famosas PEAS de cabecera. Construcción de estructura, digestor de lodo, aireación, sedimentación, desinfección. Aireación. Yo les he comentado que las plantas de tratamiento de lodo activados funcionan con bacterias que se comen la materia orgánica y la descomponen. ¿Ya? Pero son bacterias que son aeróbicas, respiran. Por lo tanto, para poder respirar, y como se ve aquí en esta fotografía, se ve que está todo en movimiento acá esto. ¿Cierto? Y eso es porque al fondo de esta piscina se le está inyectando oxígeno a través de equipos sopladores, que los equipos sopladores son bombas, pero que en vez de agua tiran aire. ¿Ya? Es como un secador de pelo. Y los difusores, que son los encargados de inyectar el oxígeno ahí, para que respiren las bacterias, que es una flora bacteriana que se lleva de una planta de tratamiento a otra, se dejan ahí, se les alimenta, o sea, un proceso. Son seres vivos que están ahí comiéndose todo eso.
Miren, yo les voy a mostrar cómo son los difusores que están ahí abajo. Sé que vi una foto por aquí de difusores. No, acá. Ahí está. Así son. Entonces, por estos tubos blancos que se ven aquí, se le está inyectando el oxígeno, ¿cierto? Y acá estos discos que están en el fondo sueltan el oxígeno y permiten que uniformemente toda la piscina quede con oxígeno. Y obviamente eso al llegar a la superficie se va a ver reflejado en el movimiento de las aguas, como se ve acá. ¿Ya? ¿Dónde voy? Se me perdió. Aquí está, aireación, la parte de sedimentación, que es otra parte acá de la planta de tratamiento, que es esta que está acá al inicio. Y desinfección, que es donde se le inyecta cloro y declorador. ¿Ya? Construcción del lecho de secado, porque acá, a medida que van comiendo las bacterias después también generan un lodo, ¿ya? Generan un desecho. Y ese desecho, por diferencia de densidades, se va al fondo de la planta de tratamiento y se va acumulando. Y ese desecho se toma y se va a dejar a un lecho de secado, que se llama. Y lo que hace ese lecho de secado es que, como viene ese lodo con un alto porcentaje de humedad, se deja aireando, o oreando, como dicen otras personas, para que se le vaya un poco la carga de agua y quede un lodo como un barro, que es como un abono. Y ese después se va a... se lleva a algún vertedero autorizado. Urbanización, obviamente hay que construir cosas para que quede decente la planta, cierros, soleras, cercos vivos, etc. Equipos, suministro de equipos, los sopladores, equipos de bombeo, piping, que es todo lo que tiene que ver con las redes de PVC para lo que es aire, lodo, aguas servías, como por ejemplo lo vimos ahí para los difusores, ¿cierto? Esas mismas cañerías que son las que llevan el oxígeno hacia los difusores. Suministro e instalación de difusores, lo que vimos recién. Dependencias, construcción de casetas de equipos, obras eléctricas, instalación eléctrica, suministro de instalación de equipo generador. Es un tablero. Planta elevadora, muy similar en las partidas. No voy a detenerme ahí. Interferencia. Hay que reinstalar señalética. A lo mejor el colector va a obligar a que uno mueva un signo pare. Después hay que volver a instalarlo. Afianzamiento de postes, la postación eléctrica, atraviesos de caminos, atraviesos de obras de arte y canales. Un canal que pase por debajo del camino hay que atravesarlo. ¿Ya? Obras varias, las uniones domiciliarias, ¿cierto? Las cámaras domiciliarias, demolición de cámaras existentes, instalación de faenas, qué sé yo. Fíjense, todas las cosas acá importantes están todas en global. Todas las partidas están en global prácticamente. Dudas, consultas. Hasta acá. Chiquillos, no creo que esté todo claro. Profe, Diga. ¿y ese tratamiento que se le hace al lodo está como vinculado con la APEAS? ¿O ¿Cómo lodo con peas? No entendí ahí. me equivoqué? ¿No estará vinculado con el trabajo que se hace para recolectar eso? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Como si fuera un trabajo aparte. ¿O lo hace la misma empresa? No, aquí nosotros estamos viendo, esto es la operación. Aquí la empresa constructora ya se fue. La empresa constructora te va a construir las obras. Y bueno, en estricto rigor, lo que hace la empresa que construye, el contratista, te construye todo esto, ¿ya? Todo lo que aparece acá. Y después ellos tienen que pasar por un periodo de marcha blanca. O sea, para demostrar de que lo que ejecutaron está bien, está bueno, que bien hecho, ellos tienen que estar un par de meses operando el sistema, ¿ya? Eso es en estricto rigor lo que pasa en la realidad.
Pero los lodos y todo eso es parte de la operación. O sea, después esto ya pasa a administración de la APR en el sector rural. Y el APR después de cierta cantidad de meses, porque esto no es algo que... o sea, este proceso es todos los días. Constantemente esto está funcionando. Pero los lodos demoran en acumularse. O sea, la purga de lodo se realiza cada 3 meses, que la purga de lodo es, aquí los lodos se van acumulando y en algún momento cuando el agua, se van haciendo mediciones, con una pipeta se sacan muestras y se observa, en esa pipeta se deja de reposar y se observa cuánto es el porcentaje, se acumula lodo en la pipeta y arriba queda el agua. Y se ve cuánto es el porcentaje de lodo versus la cantidad de agua. No recuerdo el porcentaje, pero ya cuando el lodo se ve dentro de la pipeta, que tiene un cierto porcentaje superior a un 50%, por decir algo, hay que purgar lodos, hay que sacar los lodos del aplantonamiento. Y ahí es donde se echan a andar las bombas, que están conectadas aquí al fondo, donde estaban los difusores, ¿cierto? O sea, no se acumulan aquí en estricto rigor, se acumulan en otra piscina, en la piscina de decantación. Se acumulan en la piscina de decantación, que es acá, y ahí esos lodos se echan de las bombas y los sacan a las plantas de secado. Y se vacían los lodos acá. Porque también este es un sistema bien interesante. ¿Eh? Yo no me he dedicado mucho al estudio de las plantas de tratamiento, sino más que al sistema de recolección. Que son dos mundos aparte de la recolección y el tratamiento. Pero es bien interesante porque uno no puede evacuar todos los lodos constantemente, diariamente. Uno tiene que dejar que los lodos se acumulen, porque los lodos, así como las bacterias generan lodos, los lodos también permiten que las bacterias vivan. Entonces, esto es como un ecosistema, funciona de manera equilibrada. Y esos lodos, una vez ya es necesario purgarlos, se llevan a la planta de secado y ahí se airean y se disminuye la cantidad de agua que tiene, ¿cierto?, el porcentaje de humedad. Pero eso es parte de la operación, no es parte de la empresa que ejecuta. ¿Ya? Es parte de la operación. Profe, Dígame, ¿y si las bacterias mueren? ¿Qué pasa en ese caso? no hay tratamiento, no trata. Entonces Pero, toda el agua qué habría que hacer en ese caso? habría que volver a traer una colonia de bacterias. Si la planta no trata, piensen ustedes que es como que agarren un... No quiero sonar muy roto o ordinario con lo que les voy a contar, pero es como que agarran un balde con agua con caca y le tiren unas par de gotas de cloro. ¿Lo desinfectaron? ¿Me entienden? Ese es el tema. ¿Profe? Las bacterias son las encargadas de degradar la materia orgánica, no tan solamente la materia fecal, sino también la comida, ¿cierto? Porque tienen que entender que aquí llega de todo. Entonces las bacterias se comen la materia orgánica y la descomponen. La descomponen en residuos que son el lodo y la descomponen, digamos, en sus moléculas básicas, y con eso es más fácil la desinfección. ¿Ya? Pero la idea, la pega de las bacterias en este caso es bajar la cantidad de contaminantes debido a la materia orgánica, que en este caso sería la materia fecal. Eso es como el principal objetivo. Si no tienen bacterias acá, esta planta no trata. Y solamente después se lleva el agua, cuando se lleva el cuerpo receptor, ¿cierto?, al canal donde se deposita esta agua o al río, se lleva agua con mierda y cloro. Nada más que eso. ¿Alguien me hace una pregunta? No, en el caso de que las bacterias murieran, a las casas estaría llegando agua cochina, ¿o no? ¿Por qué las casas? ¿A qué casa? Porque se supone que esa agua después va hacia las casas, pues, después de potabilizarse, ¿no? No, por si esto es una planta de tratamiento de aguas servidas. Acuérdese la primera y segunda clase, no sé, que uno tiene el río, se capta el agua cruda, se lleva a una planta de tratamiento de agua potable. Luego, cuando el agua está potabilizada, se distribuye a las casas. Y eso está en esta imagen. Se lleva
¿cierto? Se distribuye el agua potable a través de las matrices de agua potable. La matriz de agua potable se conecta al medidor, ¿cierto? Distribuye los artefactos de la casa, el agua se consume y luego se lleva a la red interior de alcantarillado de la casa. Y esa agua servida de la casa va a parar al colector público. Acá lo voy a dibujar en una red paralela a la distribución en el dibujo, que está en negro. Y esta es la red paralela, que son los colectores de agua servida. Los colectores de agua servida van a parar a la planta de tratamiento de aguas servidas. Y la planta de tratamiento de aguas servidas las dispone nuevamente al río, que se le llama disposición final. Esta agua tratada de la planta de tratamiento no va a parar a las casas. Esto va a parar al río. Así funciona este sistema, este proceso. ¿Ya? Producción, distribución de agua potable, recolección de aguas servidas, tratamiento de aguas servidas y disposición final. Profe, ¿qué Diga. río? Un ejemplo cercano. El río... el río Claro, po. El río Claro se descarga el agua servida de toda Talca. Tratada, sí. El estero Perkin recibe en Bajo Perkin. El Mariposa Quebra de Agua, no me acuerdo cómo se llama el que recibía. Parece que era el canal Camilo Enrique. No me acuerdo. No, ahí no me acuerdo. Pero en el caso de Talca es el río Claro. Ya, sigamos. Profe, Dígame. ese lodo que se junta y después se le saca el agua, ¿qué se hace con él? ¿El que servía como abono o no? O sea, claro, hay gente que lo va a buscar y sirve como abono. O sea, por ejemplo, en la planta que yo visito con este curso, que esta vez por razones lógicas no lo vamos a poder hacer, y vamos a la planta de olor a flor del llano. Hay unos naranjos dentro de la planta de tratamiento. Te encargo las naranjas Thompson que hay ahí, po. Hay unas preciosas, pero nadie se las come, po. Obviamente. Se vende como abono, y es súper buen abono. O sea, no se vende, se regala como abono. De hecho, hay en la Universidad de Talca, me parece que estaba tratando de hacer un trabajo en conjunto con la no era la CGE, ¿cómo se llama el productor de energía acá? Endesa, ¿cierto? Y las municipalidades para trabajar los lodos de manera distinta, porque estos lodos finalmente se iban a depositar a un vertedero autorizado, que en este caso es el del Rétamo. Pero no quedó nada de eso finalmente, pero en estricto rigor estos lodos se van a dejar a los vertederos. Pero mucha gente lo ocupa también como abono. 50. Ya. Entonces, eso con respecto al monto de inversión. Acá se hace un análisis de las alternativas, ¿cierto? Para cada caso. Y se hace un detalle, un desglose con las partidas, porque esa es la idea. Nosotros vamos a analizar los presupuestos, los costos y las reinversiones a nivel de alternativa. Por lo tanto, se hace acá un resumen de los montos asociados a cada partida para cada alternativa. Movimiento de tierra. Fíjense que acá analiza primero solo mariposas con lodo activado y solo quebrada de agua con lodo activado. También se analizaron otras alternativas, pero yo no la hago parte de este curso porque ahí ya es para enredarse, que lo analiza también con lombrifiltro. Pero aquí se me pasó la columna de lombrifiltro, por lo tanto la A22, fíjense que no existe. Mariposas con lodo activado, quebrada de agua con lodo activado, movimiento de tierra de mariposa con lodo activado, 383 millones, quebrada de agua con lodo activado, 252 millones. ¿Ya? Para la alternativa de quebrada de agua con mariposas y planta de tratamiento, que es la alternativa 2, que aquí le llamo alternativa B, ¿cierto? 633 millones en el movimiento de tierra.
para la alternativa C, que era de agua y mariposa, sin ninguna plan de tratamiento, pero con empalme en la red de San Clemente, movimiento tierra 697 millones. Entonces lo que uno analiza aquí es si hay consistencia entre la alternativa y los números. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la vez pasada? Claro, acá, en caso de la alternativa 3, la impulsión de la PEAS 1 va a parar a la red de San Clemente. Por tanto, es más excavación, porque son muchos metros más que voy a tener que llevar la impulsión. Por tanto, está bien pensar que el movimiento de tierra de la alternativa 3, o alternativa C, sea mayor a la alternativa 2. Aun cuando la alternativa 2 te está evitando una planta de tratamiento, pero aquí estoy seguro que en estos movimientos de tierra no está considerando los movimientos de tierra de planta de tratamiento, porque son a nivel de anteproyecto. ¿Ya? Y la planta de tratamiento, ni siquiera la planta de tratamiento consideraba unidades que correspondan, utilizaba puros valores globales. Así que esto tiene que ser puro movimiento de tierra. ¿Ya? Colectores. Cada alternativa por separado, 137.5 para mariposa, 88.9 para quebra de agua. Juntos, en la alternativa B, 232, 231,5. Alternativa C, 231,5. Está bien, la alternativa B y la alternativa C son iguales en colectores. Lo que cambia la alternativa B y la alternativa C es la planta y la impulsión. Pero el dimensionamiento de los colectores es exactamente el mismo, es la misma cantidad. Por eso es que acá en el resumen del presupuesto también está bien. Los colectores son los mismos valores en la alternativa B y la alternativa C. Lo cual es lógico. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí yo después determino cuánto es la inversión para cada una de las alternativas. Ahora, la inversión para la alternativa 3, que es un 52 bis, se me va a disparar. Y se me va a disparar porque el 52 bis considera un costo por conectarse. ¿Ya? Me voy a saltar esta parte porque no voy a evaluar esa parte porque ya no se está utilizando tampoco para los análisis de las inversiones de este tipo de proyectos. Por eso es que ya no lo voy a pasar, olvidé modificar la presentación. ¿Dudas con respecto al presupuesto? Consultas. ¿Se entiende la diferencia entre la alternativa y lo que se está buscando hacer aquí con respecto a la inversión? Se está diferenciando un monto de inversión la alternativa. Y fíjense que todas son más o menos lógicos que si hay más colector tiene que haber un mayor monto de inversión. O sea, hay un análisis detrás de esto. Pero si me dice, por ejemplo, que la alternativa B en colectores son 231,5 millones y en la alternativa C son 500 millones, ¿y dónde están los otros 270 millones de pesos en inversión? Entonces aquí yo estoy haciendo un análisis entre alternativas que son comparables entre sí, y eso es lo importante. Estas alternativas tienen que ser comparables entre sí, esa es la función o la idea del anteproyecto. A mí no me sirve comparar una alternativa de, por ejemplo, conectar este alcantarillado a San Clemente, o bien conectarlo a Talca. ¿Cierto? Porque lógicamente la alternativa de Talca jamás va a ser rentable, porque está muy lejos, carísimo. No es recomendable. O sea, no me sirve utilizar esa alternativa porque la respuesta es lógica. Es como que si yo dijera, es que una alternativa también del anteproyecto es no hacer nada. A pesar que en algunos estudios sí es una alternativa. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Eso con respecto a la inversión. Con respecto a los costos, tenemos los costos de administración, de operación, administración y mantención. Con respecto a la operación, tiene que ver directamente con lo que es, lo voy a agrandar esto, está medio chiquitito, respecto
directamente lo que es que el sistema funcione. Y obviamente para que el sistema funcione tiene que haber energía eléctrica, que es la base de estos sistemas. Tiene que haber grupo electrógeno para cuando no haya energía eléctrica, ¿ya? Generadores. Tiene que haber gente. Tiene que haber químicos. Y tiene que haber transporte. Entonces, cada uno de esos ítems, en los costos, yo analizo el costo de la energía eléctrica del consumo de todas las plantas y todo lo que tenga consumo de energía eléctrica en este sistema. Porque la idea es que yo voy a analizar cuánto es el costo de operar esto. Y esto sí es un análisis bien acabado, bien al detalle, porque aquí es donde está la magia de todo. ¿Ya? Esto es lo más importante de la alternativa, del análisis de alternativas en el anteproyecto. Porque el cálculo de los costos, finalmente, ¿por qué es importante el cálculo de los costos? Operarlo, contratar gente, contratar camiones, pagar energía eléctrica, pagar petróleo para el generador. ¿En qué se va a transformar eso? En una variable del back. Es que todas son variables RAP, por la inversión y la reinversión también. Pero los costos, el costo de que opere el sistema, ¿en qué se va a transformar? ¿Por qué es tan importante esto? En el costo para los que van a ser, para las personas en este caso, A los beneficiarios. los Exacto, beneficiarios. exacto. Eso es. Si yo utilizo la planta de tratamiento en total durante un mes, 10 días, o la utilizo en total, porque la planta también va parando, o si la utilizo en total 20 días, voy a tener costos distintos. Y esos costos, ¿quién los va a pagar? La gente. Pues si la gente es la que va a estar utilizando este sistema. Así como ustedes pagan el agua a Nuevo Sur, el Nuevo Sur lo que le está cobrando es esto, lo que está aquí. Entonces la PR le va a cobrar a la gente esto. Y esto es importante. No es que no sea importante la inversión o la reinversión, lógicamente son importantísimos. ¿Ya? Pero esto es lo que le pega a la gente. Entonces el análisis social de este proyecto está aquí. Porque si a mí una alternativa me da que me sale 25 lucas mensuales por familia mantener este sistema, ¿usted creen que es una alternativa viable para la gente del sector rural? O decir, ¿sabes qué? No, me sale lucas por familia. Caso contrario, puta, es la mejor alternativa, hagamos esa. ¿Y qué pasa si se equivocan en este análisis y le ponen que no, que la gente va a pagar en promedio lucas por familia? Y resulta que después se van por esa alternativa, se ejecuta, se opera, y resulta que no sale nada lucas. Sale 30 lucas por familia. Se equivocaron ahí en alguna multiplicación. Entonces, por eso es que este análisis es súper relevante. Dígame, Isaac. Ahí en ese caso de que hubiera un error de cálculo, ¿quién tiene que correr con la diferencia? Nadie, pues si esto, aquí tú estás proyectando las tarifas. Pero eso te va a servir para definir cuál es la alternativa más rentable y después llevarla a diseño de ingeniería. Y después se va a construir y después se va a operar y todo el cuento. Pero esto, lo que tú estás haciendo aquí es proyectar el valor de la tarifa por familia o por persona en estricto rigor. No por familia, por casa. Se hace el análisis por casa, por familia. Pero no es que esto sea precisamente lo que le va a salir a la gente. Esto es solamente un análisis inicial para decir, mira, esta alternativa que cuenta con tantas plantas, que va a funcionar tantas horas, que esto, que lo otro, que hay que contratar a esta persona, que hay que tener tanto cloro y todo el cuento, te va a salir un costo de la tarifa, perdón, de tarifa de 8.000 pesos por familia. En promedio. Cuando entre en operación este sistema, cuando empieza a funcionar de manera real, lógicamente debiese andar por ese número en promedio lo que pague la familia. Pero si tú te equivocas acá y le pones lucas y resulta que después te va a salir 15 lucas, te condoreaste. Y la gente va a tener que pagar 15 lucas.
Ya el proyecto ya se construyó, ya se diseñó, se construyó, o sea, ya está todo finiquitado eso. El error ya lo cometiste. Y nadie va a ir a ponerte una pistola en la cabeza de que, oye, te equivocaste, el proyecto está todo mal. No, nadie lo va a hacer eso. Pero sí vaya a cometer un error porque a la gente le va a pegar después esto. Por eso es que le digo que esto es relevante. Porque esto te va a dar una idea a ti de cuánto es lo que la gente va a pagar. E inmediatamente, si a ti te da un costo de operación de 20 lucas por familia, no es viable. El proyecto no es viable desde ese punto de vista. Y tenéis que buscar otra Profe, ¿este alternativa costo, donde sea más barato. este costo de Pregunta. operación se hace cuando ya está ejecutado el proyecto? No, esto nosotros lo estamos en la etapa de anteproyecto todavía. Parte de diseño. Estamos en Ya, entonces, diseño. el responsable de esto sería la El SECPLA. consultor. En estricto rigor, el consultor es el que hace esto, pero la SECPLA que lo revisa. Y después el diseño te lo entregan a la MUNI. Entonces, si aquí nadie va a demandar, si esto es un análisis inicial que sirve para poder definir la mejor alternativa. ¿Ya? Es solamente para eso. No es que aquí me va a salir lucas por familia y después me cuesta, en la realidad me cuesta 20 lucas por familia y van a decir, no, hay que buscar el responsable. No, si eso no va a pasar. Pero tú te vas a cometer un error y como te salió lucas por familia, a lo mejor esta alternativa va a ganar porque es baratísima. Pero resulta que después va a llegar a la gente y la realidad no va a ser así y le vaya a pegar a la gente. ¿Cachai? La gente es la que va a tener que costear tu error. Porque a lo mejor había otra alternativa que tenía a lo mejor eran 5 lucas, 7 lucas, pero no 20. ¿Me entiendes? Esto es un análisis nomás. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es un análisis financiero para determinar cuál es la alternativa más rentable e irse con esa más rentable a nivel de ingeniería de detalles. Eso. Entonces, analizamos el contrato que se va a hacer con la CGE, por ejemplo. Y aquí se va a hacer un contrato AT3. No sé si ustedes saben que hay distintos tipos de contratos que uno puede firmar con la CGE dependiendo de la demanda de energía eléctrica. Nosotros somos redes, las casas son redes BT, baja tensión. Estas son AT, alta tensión. ¿Ya? Esta funciona con otras tensiones eléctricas. Entonces tiene un cargo fijo, cargo por uso del sistema troncal, que es como el cargo del uso de la distribución, la potencia presente en punta, potencia parcialmente presente en punta, que es como un cierto rango de horario en que te castiga, por así decirlo, la distribuidora de energía eléctrica para desincentivar el uso, y el costo de la energía. Entonces, dependiendo de la planta, dependiendo de la cantidad de plantas, por ejemplo, son 3 plantas, esta alternativa que está viendo acá son 3 plantas, 2 plantas de elevadora y una planta de tratamiento. Por tanto, son 3. Son 3 cargos fijos que vas a pagar y el cargo fijo es 2.190 por cliente. Cargo uso del sistema troncal. Tú calculas la potencia. Y acá está el valor por kilowatt hora, 1.479 por la cantidad de kilowatt hora que son 7.639. El costo de energía son 7.639 kWh durante un mes, porque es cantidad mensual, y el costo de energía es de 59.201 pesos por kWh. Entonces con eso tú vas calculando el costo mensual de cada una de estas ítems. El combustible del generador se supone un rendimiento de 8 litros por hora, se estima el consumo de 288 litros mensuales, con un costo unitario de 400 pesos, que este era el costo unitario a nivel, porque estos valores se utiliza una metodología del Mideso para poder determinar estos valores. Ellos utilizan otro tipo de valores, que no tienen IVA, que no tienen impuestos, un montón de cosas. Por eso es tan barato el petróleo. Remuneraciones, operador, 400 lucas mensuales, el administrativo, como el APR ya lo tiene contratado el administrativo, que puede ser la secretaria, qué sé yo, se le hace un aumento de sueldo de 85 lucas, que tampoco es que le digas a la PR hay que subirle 85 lucas, o sea, se estima que le vas a subir 85 lucas al administrativo, porque ahora va a tener más pega, porque ahora aparte de ver agua potable va a haber agua servida. Asesoría profesional especializada, 12 horas mensuales de un ingeniero que vaya a ver la planta, el cobro de 3 UF por hora, 12 horas al mes, el total mensual. Productos químicos, el cloro y el hipoclorito de calcio, que es el cloro, y el sulfito de sodio, que es el declorador.
Las cantidades mensuales se calculan, tienen una metodología de cálculo. El precio unitario por kilogramo se determina cuánto es el costo mensual. Retiro y transporte y disposición de lodos, ¿cierto? ¿Cuántas son las lucas por año por llevar los lodos? ¿Cierto? Se estima también cuánto es la cantidad mensual de lodo y se determina cuánto va a ser el costo mensual. Entonces los costos de operación totales mensual son, en este caso, para esta alternativa, 3.033.183. Y el costo anual, multiplicado por 12, obviamente, son 36.398.191. O sea, solo por la operación mensualmente se van a gastar 3.033.000 pesos 183 en proyectando. No es que eso sea el valor para todos los meses de todos los años a futuro. No, esto estamos estimando los valores para poder analizar alternativas. Costos de mantención. El costo de administración primero. Costo de administración. Teléfono, viático, gastos contables, vacunas, útiles de aseo, también. ¿Cierto? Cantidad mensual, el precio unitario, y se determina que se va mensualmente a gastar 102.200 pesos en administración. Mantención. Desobstrucción de unión domiciliaria. Desobstrucción de colectores. Esto yo lo encuentro que estos precios siempre los encontré medios caídos, ¿eh? Porque un camión limpia fosa, un día de camión limpia fosa, que es para la desobstrucción de, un camión hidrojet, que es para la desobstrucción de unión domiciliaria y de colectores, te cuesta 800 lucas al día. Si alguna vez tienen la posibilidad de meterse para invertir tienen la plata suficiente para invertir, métanse en camiones, porque grito y plata son 800 lucas al día, 750 lucas al día, un camión hidrojet. Mantención de planta de tratamiento y PEAS. Bueno, aquí también hay herramientas, implementos de seguridad. Mantención de planta de tratamiento y PEAS, limpieza de cámaras de rejas, limpieza de pozos de bomba, equipos. Está, los costos mensuales. Entonces ya tengo los costos mensuales de esta alternativa. En realidad aquí el análisis lo hizo con los costos anuales, ¿ya? Que el costo mensual por 12. Entonces tenemos que el costo de operación era 36 millones y tanto, el costo de administración era 1 millón y tanto, y el costo de mantención 7 millones y tanto. Al sumar esos tres costos, que me da 44.860.422, tengo los costos totales del funcionamiento de mi sistema en un año. Insisto, la proyección no es que esto vayan a ser los valores reales cuando opere el sistema, pero yo tengo que hacer este análisis para tener el valor, ¿cierto?, a lo menos cercano a lo que en realidad va a pasar. O sea, este análisis no es como tirar números a la chuña, es bien calculado. Luego, divido, ¿cierto?, todos esos montos por el número de beneficiarios. No me acuerdo con cuántos beneficiarios se hizo este análisis, lo voy a ver al tiro. 400, se hizo para 430 beneficiarios, que es el número de beneficiarios del proyecto. Entonces se dividen los 36.398.191 dividido 430 le va a dar 84.647. Lo mismo el 1.226 si lo dividen por 430 les va a dar 2.852 y lo mismo los 7.285 si lo dividen por 430 les va a dar 16.828. Entonces, por vivienda, el costo anual es la suma de 84.647 más 2.852 más 16.828. Dividido 12 les va a dar el costo mensual, o sea, la tarifa, que en este caso va a ser 8.694 pesos. O sea, esta alternativa que analizamos aquí, los costos de esta alternativa, conllevan a que en promedio las familias, cada una de las 430 familias, va a pagar 8.694 pesos por el agua servida, mensual. Ahora, aparte de que uno está aquí proyectando, ¿cierto?, y está estimando cuánto va a ser la tarifa, aquí nosotros estamos llegando a una tarifa promedio por familia.
Pero lógicamente, no toda la gente consume lo mismo en agua potable, por lo tanto, no toda la gente dispone de la misma cantidad de aguas servidas al sistema. Por ende, es injusto que todos paguen 8.694. El valor de la tarifa de alcantarillado es una proporción, o en proporción, mejor dicho, al costo del agua potable. Si usted consume 10 metros cubos y le va a salir 9.000 pesos la tarifa, y su vecino consume 20 metros cubos, seguramente le salen 18.000. ¿Me siguen? Pero en promedio, ¿cierto? El valor de la tarifa para esta alternativa es 8.694, porque el total de los costos durante un año son 44.860.422. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Buena onda. Que no hayan dudas. Ya. Reinversión. Los equipos de planta de tratamiento y de planta elevadora necesariamente en algún momento van a cumplir su vida útil. A ver qué pasa aquí. Ya. Por lo tanto, en algún momento va a haber que reemplazarlo. En este caso, aquí se hizo un análisis de cuándo iba a ser necesario reparar, mantener o reponer equipos, que es distinto a lo que pasa en el análisis de costos. ¿Ya? Porque la mantención aquí tiene que ver más bien con las obras civiles. Fíjense, mantención de alcantarillado, uniones domiciliarias, colectores, mantención de planta de tratamiento y PEAS, cámaras de rejas, pozos profundos. Y aquí sí considera equipos, ¿cierto? Pero aquí considera la mantención especializada de equipos. Sopladores, la mantención se debe realizar cada un año. Estas son las mantenciones, digamos, tiene un nombre esto. Son las mantenciones programadas, ¿ya? Y que sí o sí, cada un año hay que realizarle mantención a estos equipos. Esta mantención que está acá, en los costos, ¿cierto? Son las mantenciones que uno le realiza mensualmente, que no son mantenciones especializadas. Son limpieza, aceitar, revisar las partes, inspecciones. Pero esto es mantención en taller. Sistemas de elevación, estamos en la planta de tratamiento aquí, ¿eh? Bomba retorno de lodos, bomba cloradora y decloradora, que son unas bombas chiquititas, ¿ya? Generador, etc. Y la mantención se va a realizar cada un año en todos los equipos, excepto en otros equipamientos que no recuerdo cuál era ese otro equipamiento que se le frente, que ahí era cada 10 años. La reparación de los sopladores cada 4 años, sistema de elevación cada 3 años y generador cada 3 años. Reemplazo o reposición, sopladores cada 15 años, sistema de elevación cada 15 años, bomba retorno de lodo cada 10 años. O sea, esa es la vida útil, digamos, de la bomba. Por tanto, estos números y esta periodicidad yo tengo que considerarlo para los 20 años que yo voy a proyectar mi sistema. O sea, en el año 4 de funcionamiento del sistema dentro de esa proyección, tengo que considerar que voy a tener que reparar sopladores. Y el costo va a ser de 500 lucas. Por los 4, por los sopladores. Dígame. ¿Esos montos quién los da? Estos montos también se especifican cotizando. Hay que cotizar estos montos. En este caso, ¿cómo se cotizan? Cuando uno cotiza la planta de tratamiento de alguna alternativa, ellos te entregan el detalle, que lo revisamos nosotros en alguna oportunidad. Tú revisas en detalle cuál es la oferta que ellos te dan y te dicen cuáles son los equipos.
Y dentro de esa oferta tú después le solicitas a ellos cuáles son los montos referentes a reparar o reponer o mantener cada uno de esos equipos. Y ellos te lo entregan. Entonces esa información tú la tienes que cotizar para esto. ¿Está más o menos Profesor, estandarizado? Sí. Dígame. si el proyecto está contemplado para 20 años, en el caso del mismo soplador que pide una reposición a los 15 años, ¿eso tiene que pagarlo la empresa que se adjudicó el No. proyecto o eso es una reinversión de, no sé, pues ¿cómo se llama? Del Estado en este caso? La empresa, cuando entrega el proyecto, cuando lo termina de ejecutar, la empresa se va. Y la empresa ya no sigue en esto. Ahí la empresa, chao. Si la empresa hizo bien la pega, chao. Nunca más tenés relación con ella. La empresa se dedica a ejecutar. Cuando el proyecto entra en funcionamiento, el que se hace cargo es el APR. Y dentro de la tarifa, de esta tarifa, tú también no solo vas a cobrar estos costos, sino que también vas a tener que dejar un delta como ahorro para esto. Entonces, tú les entregas un plan de mantención a la APR. Le dices, mira, ¿sabes qué? Estos son tus equipos y cada cierta cantidad de años tenés que realizar esto, esta pauta, seguir esta pauta de mantenimiento, como un auto. A los 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros hazle esto, a los 40.000 kilómetros tenés que hacer esto otro. Tenés que cambiar filtros, tenés que cambiar filtro de polen, filtro de aceite en un auto, ¿cierto? Es una pauta. Lo mismo se le entrega a la PR. Entonces la PR, dentro de su análisis de la tarifa, que obviamente no lo hacen ellos, sino que también lo hacen los profesionales, le dicen, mira, para pagar mensualmente, tú más o menos deberías esto cobrar. Pero también tenéis que tomar un delta para poder seguir la pauta de mantención de los equipos y reparación y reposición. Por lo tanto, para cuando llevéis 15 años funcionando, tú tenés que tener en tu ahorro esta cantidad de plata para reponer los sopladores. Esta cantidad de plata para reponer los sistemas de elevación. Todo está proyectado. Pero esto, todo lo que es reinversión, viene del bolsillo de la gente. Por haber pagado ese delta en la tarifa. El análisis de la tarifa no es tan sencillo como lo mismo acá, sí, es bastante más complicado. Porque también la tarifa se tiene que proyectar a 20 años. Yo aquí hice este análisis tarifario, ¿cierto? Todo este análisis tarifario lo hicimos al año, a hoy día. Pero todos estos precios van a variar en el futuro. Estos precios no se van a mantener en 20 años. Entonces el análisis tarifario no es tan fácil como nosotros lo analizamos acá. Esto es para el año base, el año de estudio. Pero para el año 20 esto no va a cumplir. Entonces ahí hay un análisis más profundo, que generalmente se le carga a la empresa contratista. ¿Dónde iba? Reinversión. Entonces, esto es la reinversión para las PEAs, ¿ya? También bombas, alumbrado, circuito de control de PEAS 1, etc. Los periodos, mantención, reparación, reposición, los montos. Entonces yo ya con este plan de reposición, mantención y todo, finalmente entro a analizar el VAC y analizar el costo total del proyecto. Pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a pasar a ingeniería de detalles. Y con eso vamos a terminar la materia. ¿Ya? Vamos a dejar el VAC para la siguiente clase. No sé, ¿dónde está el tema del 52 bis? Porque me preguntó alguien delante por el 52 bis. ¿Cuál fue la pregunta del 52 bis que me hizo? Elimine esa PPT. ¿Qué fue? ¿En qué consistía, profe? Bien. Servicios sanitarios 52 bis. Lo vamos a leer directamente en la ley, para que me crean. Ya, vamos a buscar el artículo 52. 26, 33, 38,
Ya. Aquí está el artículo 52. Y dentro del artículo 52 se incorporó un artículo o un subartículo, que es el artículo 52 bis, que dice lo siguiente. Los prestadores podrán establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y continuidad del servicio público sanitario. Esto quiere decir, al igual como uno de repente, no sé si ustedes se han metido en todo este tema ahora del plebiscito, no sé si se han metido a leer la Constitución, que uno lo lee y de repente son párrafos cortitos que te dicen poco. Pero ustedes no se imaginan la implicancia que tiene este artículo. Porque si uno lo lee detenidamente, dice, los prestadores podrán establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida en el ámbito rural. O sea, ya te dio la posibilidad de meterte en el ámbito rural. Bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y continuidad del servicio público sanitario. ¿Por qué? Porque el prestador del servicio es una concesión. Como se concesionaron las carreteras y se concesionó casi todo en Chile, concesionaron los servicios sanitarios. De hecho, Nuevo Sur es una empresa que, hasta donde yo sabía, es una empresa, no sé si se ha vendido, era una empresa como de la AFP de los profesores jubilados canadienses. Entonces vino la empresa y se hizo cargo del servicio sanitario en la sexta, séptima y octava región. Las redes las instaló el Estado, el agua potable y el alcantarillado. O sea, le dijo a la sanitaria, a esta empresa que llegó del extranjero, dijo, tome, usted administrela. Entonces, como buen administrador, ¿qué va a hacer? Te va a traspasar a ti, ¿cierto? Todos la tarifa, que va a ser los costos de operación, mantención y administración, y aparte, una utilidad para mí, porque yo estoy administrando, te tengo que ganar plata. ¿Ya? Y entonces lo que te dice acá, lo que te dice la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el que regula a la sanitaria, te dice, ok, usted se va a hacer cargo, usted va a cobrar la tarifa y va a cobrar un delta que va a ser la utilidad para usted. E incluso yo le doy la opción a usted de poder administrar sistemas rurales, porque su pega es solamente con el sector urbano. Talca, San Clemente, urbano, pero no rural. Pero si quiere, le doy la posibilidad de hacer negocio en el sector rural. Pero no me puede afectar el servicio de la ciudad. Entonces, ¿qué dijo la sanitaria? Ah, perfecto. Ahí hay un rural que se quiere conectar. Yo analizo el hecho de que se conecte, porque el hecho de que se conecte significa que me va a traer aguas servidas, en este caso, a mi sistema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo conecte esa cantidad de agua servida a mi sistema? Ah, ¿sabéis que este colector va a quedar sin capacidad? Hay que aumentar el diámetro de este colector. ¿Sabéis que vamos a tener que aumentar el tamaño de la planta de tratamiento porque no va a ser capaz de soportar el agua que ya tengo más el agua que me van a entregar estos rurales? Entonces, me pongo a pensar, ya, ¿cuánto me sale hacer crecer ese colector? ¿Cuánto me sale aumentar el dimensionamiento de la planta de tratamiento? Tantos millones. Ya, perfecto. Entonces, yo le digo a la empresa, le digo, perdón, al urbanizador, al urbanizador del sector rural, a la municipalidad, le digo, ya, esto cuesta que usted se conecte, si es que quiere conectarse al sector urbano, esto es el valor. 500 millones de pesos, solamente por conectarte. Pero, como yo soy un administrador de servicios sanitarios, yo a usted le voy a cobrar la tarifa, usted se va a olvidar de las plantas de tratamiento y usted no va a tener que cobrarle tarifa a nadie, señora PR. Yo lo voy a hacer. Entonces, además de cobrarte por conectarte, yo te voy a cobrar mensualmente por utilizar el sistema. Te voy a cobrar una tarifa y te voy a mandar una boleta, igual como se la mando a la gente en Talca, te la voy a mandar a ti. Rural. ¿Me siguen? Esa es la opción que te da el artículo 52 bis de hacer ese negocio. Que es un negocio que beneficia a todos. Beneficia a la empresa, porque a la empresa le va a costar, te va a decir, ya, conectarte te cuesta 500 millones de pesos, pero en realidad crecer le cuesta 200 nomás.
El resto de los otros 300 puede ser topón para adentro. Y por otro lado, te voy a cobrar la tarifa por el uso del sistema, obvio. Recuérdeme la próxima clase partir con mostrar la propuesta y el contrato de 52 bis, para que lo conozcan, para que vean cómo son. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Próxima clase, chiquillos, recuérdenme partir con esto, para que les muestre la propuesta y el contrato. ¿Ya? Para que lo conozcan, para que lo vean. Eso. Son las 7. Terminamos. Lo dejamos hasta Vale, acá. profe. Gracias a todos. Chao, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Cuídese.